Le doy la palabra a la abogada Claudia Escobar. Ella nos está acompañando desde el equipo de Safetica y va a empezar la charla con un tema súper importante. Buenos días, Claudia. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Sí, perfecto, Claudia, que te escucho. Ok. Un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del enfoque legal de ese principio de seguridad, cómo esas diferentes causales en materia de protección de datos nos exigen dentro de esta gran reglamentación colombiana una serie de deberes y de obligaciones. Entonces voy a compartir pantalla. Les pido el favor que me confirmen en el momento de ver mi presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, ya se visualiza. Excelente. Entonces, nuevamente agradeciendo este espacio a Intelligence IT. El objetivo de la sesión el día de hoy es establecer ese gran marco reglamentario. Nosotros desde la academia o desde la práctica como abogados, vemos los aspectos regulatorios, pero siempre surge un gran cuestionamiento y he tenido la oportunidad de trabajar hace muchos años con tecnología, en donde siempre nosotros los abogados tenemos el qué, resolvemos ese gran interrogante del qué, la aplicación de la norma, artículo 15, constitución política, el derecho fundamental a la protección de los datos personales, pero justo cuando tenemos esas conversaciones constructivas con las áreas de TI, esas construcciones multidisciplinarias con áreas como seguridad de la información, resolvemos otro gran interrogante y es el cómo cumplimos la norma. Entonces la propuesta del día de hoy es hacer un recorrido frente a ese contexto normativo. En el caso colombiano, cómo estamos en ese régimen general de protección de datos personales. Y menciono el régimen general de protección de datos personales porque el modelo colombiano de reglamentación, de regulación, en todo lo que tiene que ver con esa alocución, el habeas data, es un modelo híbrido. ¿Qué significa eso? Tenemos una máxima autoridad de protección de datos, de delegatura, de protección de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. De pronto me oirán diciendo SIC, pero también tenemos una serie de garantías mínimas que se deben cumplir por parte de todos los actores involucrados. Y en especial está el factor de los principios. Los principios son de obligatorio cumplimiento, inclusive para aquellas bases de datos exceptuadas de la aplicación de la Ley 1581 de 2012. Pero en el caso colombiano también tenemos normas sectoriales. Entonces, el día de hoy lo vamos a enfocar en la Ley 1581 de 2012. Hay otras normas sectoriales como es la 1266, el gran conocido habeas data financiero, un dato personal semiprivado relacionado con información personal, pero que tiene que ver con esa capacidad de pago o de impago de una obligación dineraria, bien sea por personas naturales o por personas jurídicas. De ese contexto normativo vamos a hacer hincapié en ese principio de seguridad, medidas técnicas, humanas y administrativas para proteger esos registros de adulteración, pérdida, fraude, que a la vez van a afectar otro ámbito que tiene que relacionarse con todo lo que es la seguridad de la información. Y los expertos de la seguridad me dirán, abogada, recordemos esos grandes conceptos que uno los trabaja desde la prueba como integridad, confidencialidad, disponibilidad. Vamos a hablar del Registro Nacional de Base de Datos. Equipos, el 31 de marzo hubo un vencimiento del Registro Nacional de Base de Datos. Había una actualización que debían hacer aquellos sujetos obligados. De una vez digamos quiénes son los sujetos obligados. Las entidades públicas, sí, todas las entidades públicas.
independiente de sus activos totales, independiente de sus activos totales. Organizaciones del sector privado con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, con activos totales superiores a 100.000 VTs. Había que hacer una actualización de la información. Y aquí quiero que se nos quede por aquí en una pequeña pestaña de Excel mental, se nos quede ese concepto de medidas de seguridad, porque había que actualizar las medidas de seguridad. ¿Por qué lo menciono? Porque hace unos años, cuando estábamos en este proceso inicial de registro, muchas organizaciones no pusieron ninguna medida de seguridad y si no la tenían, estaba bien no ponerla. Pero se emitieron una serie de órdenes administrativas en donde la Superintendencia de Industria y Comercio, en su generalidad, solicitaba a esas organizaciones que no habían marcado nada de seguridad, implementaran documentos de seguridad, políticas de seguridad de la información, porque requerimos, pero ojo con lo que voy a decir, y uno como profesor lo menciona, es importante que no se nos quede en letra muerta, es importante que esos procesos, que esas políticas, manuales, procesos y procedimientos, entre otros, se cumplan, sean activos, sean dinámicos, no se queden como convidados de piedra. Vamos a hablar de esas medidas de seguridad y por último vamos a hablar de ese fenómeno, cuando se nos materializa el riesgo con datos personales, nos encontramos ante una actividad que debemos cumplir que se denomina el reporte de los incidentes. Entonces, entrando en materia, hagamos un recorrido bastante puntual para efectos de respeto de los tiempos. Nosotros contemplamos en la Constitución del 1991, nosotros, colombianos, un derecho fundamental, el derecho a la protección a la información de carácter personal. Entonces, lo primero que yo le digo a todos los equipos, abogados, ingenieros, equipos de recursos humanos, de archivística, entre otros, porque los entrenamientos, la sensibilización, tiene que ser para toda la organización, porque los datos personales, como los riesgos, son transversales. Nosotros estamos protegiendo y garantizando un derecho fundamental. ¿Qué derechos, qué prerrogativas tiene un titular? Y de una vez hago un recorderis. ¿Qué es un titular? ¿Quién es un titular? ¿Qué es este actor? Es el dueño de los datos personales. El dueño de los datos personales. Entonces, ¿qué puede hacer un titular? Claudia Elena Escobar Restrepo puede conocer, actualizar, suprimir, revocar la autorización. Yo puedo ejercer una serie de prerrogativas con mis datos personales. Ese derecho fundamental está en el artículo 15 de nuestra Constitución Política. Abogada, ¿será que hay ciertos tipos documentales que tenían otra protección desde otra regulación? La respuesta es sí. Por allá en el 86, si no estoy mal, nuestro Congreso dictaminó a través de una ley, la Ley 23, que las historias clínicas tienen una reserva de ley. Entonces hay tipos documentales que, si bien son antes de nuestra Constitución Política, ya tienen una protección. Entonces, dejemos en esta otra pestañita ese concepto. Datos que tienen una categoría especial, que tienen una categoría más ligada, como dice la norma, a la intimidad. La intimidad, por allá la Corte Constitucional dice, es un espacio intangible que solamente es mío. Y no puede ser violentado, conocido por terceras personas sin órdenes judiciales. Entonces, nosotros vemos conceptos como las interceptaciones legales, no lo que es ese fenómeno de las chuzadas ilegales. Porque si yo estoy hablando con mi familia, es un espacio muy personal. Entonces, de esa regulación, de ese artículo 15 de la Constitución Política, hace unos años lo teníamos para defender este derecho. Primero no era autónomo, teníamos que defenderlo tutelando otros derechos fundamentales. Y esa línea jurisprudencial cambió y teníamos que tutelar equipos. ¿Podemos todavía tener tutela? Claro que podemos tener la acción de tutela, pero ojo con lo que les voy a decir.
Fue con la ley 1581 del 17 de octubre de 2012 que tenemos procedimientos mucho más ágiles para proteger un derecho fundamental. Ley 1581 que todos tenemos que cumplir. Todos. Porque es una ley estatutaria, porque hay unas reglas claras y porque fue objeto de reglamentación. ¿Por qué les estoy mencionando? Y en esta diapositiva ven una sentencia C de constitucionalidad 748 de 2011. Una ley estatutaria regula derechos fundamentales. Y antes de expedir, publicar, aprobar esta ley, tiene que pasar un análisis de constitucionalidad. Es importante esta sentencia, equipos, y para los oficiales de protección de datos. ¿Por qué? Porque la Corte analiza cada artículo, entonces nos da herramientas para interpretar. Posterior a esta ley, donde hablamos de conceptos como dato personal, bases de datos, responsables, encargados, transmisión, transferencia, máxima autoridad, sanciones personales o institucionales, hasta pueden ser sucesivas, 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Encontramos una reglamentación que está compilada en el decreto 1074 de 2015. Importante, elementos como la responsabilidad demostrada o principio de accountability que trajimos a nuestra legislación colombiana para plantear que esas políticas, procedimientos son eficientes para garantizar un derecho fundamental y eso será tenido en cuenta en el momento de una potencial investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ojo con lo que menciono. Política de tratamiento. Yo veo muchas organizaciones que cortaron y pegaron, ¿sí? La política de tratamiento es la primera herramienta de defensa ante una investigación. ¿Por qué? Porque son las reglas claras de lo que un responsable hace con la información personal de terceros, de titulares. Conceptos como tratamiento, finalidad, canales para ejercer los derechos. Y hay que dejar evidencia. Aviso de privacidad. ¿Qué pasa cuando no tengo conocimiento de quién es el titular? Puedo poner un aviso de privacidad. Hay que dejar evidencia. ¿Qué tal la autorización? Consentimiento previo, expreso, informado. Entonces hay una serie de elementos del decreto 1074 compilatorio que son claves para el ejercicio de un adecuado tratamiento de datos personales. La circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio en su capítulo de título quinto, datos personales, trae dos elementos. Uno, ley 1266 de 2008, el habeas data financiero, y dos, la ley 1581 de 2012, desde la regulación de la máxima autoridad. Tengan presente esa circular. ¿Por qué? Porque están establecidas las fechas claras, las actividades, las obligaciones, en especial frente al Registro Nacional de Base de Datos. Vamos a encontrar en la circular cuáles son, acorde las definiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuáles son países con niveles adecuados. Entonces es importantísimo tener presente este elemento y también las guías de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Equipos, las guías de la SIC son recomendaciones en el caso de protección de datos. No obstante lo anterior, nos dan lineamientos claros para aplicar, según los sectores, una serie de herramientas en pro a garantizar este derecho fundamental. Les menciono, entre otras, las guías que más me gustan. Aplicación del principio de responsabilidad demostrada. Sistemas de videovigilancia, protocolo para la gestión de incidentes de seguridad. Protocolo. Continúo. Recomendaciones para el cloud computing o el almacenamiento en la nube. Haciendo una salvedad, si ustedes son vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, obligatoriamente tienen que cumplir en el capítulo que corresponde a medidas seguridad y calidad de los canales a través de los cuales prestan servicios,
productos, servicios financieros, vamos a encontrar desde la reglamentación de la superintendencia un capítulo específico para el almacenamiento en la nube. Entonces, tengan presentes esas guías porque en el ejercicio se convierten en elementos facilitadores de aplicación de la norma. Conceptos básicos que voy a presumir que todos ya saben, porque estamos desde el 2012 en titular un dueño del dato personal, no impersonal. El dato personal, equipos, se relacionan con una persona natural. Es una información vinculada o vinculable a una persona natural. Y de esos datos personales tenemos clasificaciones, tenemos datos personales públicos. ¿Quién lo define? La ley o la constitución política. Entonces lo que está en el registro civil de nacimiento es un dato personal público, las sentencias debidamente ejecutoriadas, dato personal público, la información relacionada con la profesión o el cargo, dato personal público, mi tarjeta profesional, 121.019 del Consejo Superior de la Judicatura del año 2003, si no estoy mal, dice, este es un dato público. Listo, yo hago un proceso de postulación con mi tarjeta profesional de abogado, entre otros elementos. Hay otros semiprivados, el habeas data financiero. Entonces vamos a encontrar una serie de clasificaciones de esos datos personales, que mientras más público se va alejando más de la esfera de la intimidad. Y que no se nos olvide el dato personal sensible, y la definición es clara, datos personales ligados a la intimidad o que su uso indebido pueda generar una discriminación. En la práctica, las organizaciones usualmente tratan muchos datos relativos a la salud, orientación o vida sexual, y hay un dato que desde que se dio ese hecho histórico de la pandemia, es la biometría, porque tenemos biometría de imagen, de voz, dactilar, etcétera, etcétera. Es un dato personal sensible. Hay dos actores más, el responsable y el encargado. El responsable es el dueño de la base de datos. Va a definir la finalidad. El encargado de equipos es un tercero, no es un empleado del responsable, es un tercero. Y el ejemplo que me permite ilustrar más esta situación es, yo soy una empresa, tengo una base de datos que se denomina clientes. Esa base de datos es el core de negocio mío, pero por temas de SARLAF, SAGRILAF, tengo que hacer una actualización, entonces contrato un call center para que haga un proceso de actualización de la información, proceda a llamarlos, etcétera, etcétera. Ese responsable, mi organización, le transmite la base de datos a un encargado que es un tercero. El encargado es una persona natural o jurídica del sector público o privado que actúa por cuenta del responsable. Ese call center no se vuelve dueño de la base de datos de mis clientes. Y si llega a hacer algo por fuera del contrato, es una ilegalidad. ¿Listo? Tratamiento es cualquier actividad relacionada con datos personales. La transmisión es cuando un encargado, un responsable, le entrega a otro encargado. El cloud computing es una transmisión, equipo. Es una transmisión. La transferencia es cuando entrego a otro responsable. ¿Cuándo se dan las transferencias usualmente? Cuando tenemos una empresa holding fuera de Colombia, pero por la composición accionaria son dueños de la base de datos y enviamos la información. Entonces vamos a llegar a conclusiones. Es un derecho fundamental. Todo el tratamiento está arreglado, está sujeto a unas reglas, a unas leyes. La máxima autoridad en Colombia es Delegatura de Protección de Datos, Superintendencia de Industria y Comercio. Hago una salvedad. Equipos, cuando nosotros vemos las normas de la 1581, quien impone las multas en el sector privado es la SIC. ¿Listo? En el sector público, como lo dice claramente el parágrafo, va a compulsar copias. Quien decide las multas o las sanciones en el sector público es la Procuraduría, que es, comillas al aire, el juez natural en derechos fundamentales ante entidades públicas. ¿Quiénes tienen la obligación del Registro Nacional de Base de Datos? En el caso de las entidades públicas, todas las entidades tenían que hacer el registro y las actividades que siguen siendo parte de la dinámica. En el caso del sector privado, bien sea que tengan ánimo de lucro o no tengan ánimo de lucro, que tengan activos totales
más de 100.000 VTs. El 26 de enero, dentro del marco de ese Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, la superintendencia, y les podemos compartir también las conferencias, presentó un balance de esos resultados importantes en el año 2023. 1. 3.346 quejas al mes. 2. Sanciones por 5.000 millones de pesos colombianos. 3. 2.508 órdenes administrativas. Pero lo que me generó más curiosidad a mí, y de hecho fue manifestado por el funcionario encargado en la conferencia, es que desde el año 2015 hasta el año 2023, solamente por incidentes con bases de datos se han reportado 1.094 incidentes. Curioso, ¿no? Porque uno oye de incidentes, es que los incidentes son con bases de datos físicas o automatizadas, entonces 1.094 en el caso colombiano. Queda uno como con esa gran inquietud. ¿Será que hay miedo de reportar? ¿Será que se tiene desconocimiento de la norma? Y les digo algo aún más fuerte. Todas las organizaciones en Colombia, todas, independiente, todos estamos obligados a reportar incidentes con bases de datos que tienen bases de datos personales, así no tengamos las 100.000 VTs de activos totales. El incidente abarca una sombrilla aún más amplia. Dentro de esas causales de los incidentes se presentaron, ¿cuáles eran? Esta diapositiva que están viendo es de la superintendencia. Encontramos de fraude externo, fallas humanas, ejecución, falla de tecnología, fraude interno, que quiero que lo dejemos aquí como un título dentro de esta sesión. ¿Por qué? Porque estamos identificando las causales. Y vamos a ver que dentro del Registro Nacional de Base de Datos, cuando nosotros identificamos, hacemos el proceso de identificación, contención, investigación, entre otros elementos de un incidente, procedemos a reportar el incidente dentro de los 15 días hábiles siguientes al conocimiento del mismo, como dice la reglamentación. Y en ese registro nos va a preguntar cuál puede ser una de las causas. ¿Cuál puede ser una de las causas? Entonces, enfoquémonos en ese principio, medidas técnicas, humanas y administrativas para proteger esos registros, evitando adulteración, muy ligado con la integridad. Uno como abogado estudia la integridad desde la 527 del 99, que nos lleva a un equivalente que es original, a la pérdida, a la consulta, al uso o al acceso no autorizado o fraudulento. Y lo que les estoy mencionando ahí es 1581, que es una responsabilidad administrativa. Pero ¿qué me dicen del bien jurídico tutelado de la información y los datos personales? Abogada, no le entendí. ¿Qué significa eso? Equipos que desde el 2009, por la ley 1273, que modificó el Código Penal, nosotros encontramos también que hay una responsabilidad no solo administrativa, sino también de naturaleza penal en la protección de la información y de los datos personales. ¿Cuáles son entonces estos deberes que deben cumplirse por parte de los responsables y encargados? En caso del principio de seguridad, hay que informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la autoridad, esa vulneración a esos códigos de seguridad o cuando existen riesgos frente a la información de los titulares, dueños de la información personal. ¿Qué es el Registro Nacional de Base de Datos? El Registro Nacional de Base de Datos es un directorio público administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en estas sensibilizaciones, equipos que nosotros damos a organizaciones, a empresas, todo este tema, los invitamos es a que lo conozcan, a que ingresen como ciudadanos ante este registro. No todo es público, no todo es público, pero ¿qué sí es público? ¿Qué sí es público? Es pública la política de tratamiento de información. ¿Por qué? Porque yo como ciudadana voy a saber cuáles son los canales para ejercer mis derechos.
Les doy un caso no tan hipotético sin decir nombres. En estos días he estado recibiendo una información, un SMS, un sistema de mensaje corto, mensaje texto al celular mío, reportándome con otro nombre que de una EPS ya están mis documentos. Con esa organización yo ya ejercí, busqué en la superintendencia la política, vi el canal y les dije, oiga, rectifique la información, rectifique, y yo lo puedo hacer a través de un procedimiento que se llama un reclamo. Por favor, rectifique la información porque usted está asociando mi línea telefónica a los datos personales de una persona que no es. Y adicional a eso, como yo no tengo ningún vínculo contractual, legal ni administrativo con esa EPS, solicito la supresión total de la información. Oh, sorpresa, y eso lo había hecho ya hace un buen tiempo, volví a recibir mensajes. Entonces, vean los elementos que sirven para el ejercicio de nuestros derechos. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Entonces, equipos, si ustedes son oficiales de protección de datos personales, si ustedes son DPOs, la figura tiene otra denominación en otras latitudes, delegados de protección de datos, ustedes tienen un rol maravilloso, maravilloso porque lo digo desde un ámbito netamente académico, le digo a mis estudiantes cómo hace de falta formar equipos y personas en estos elementos, porque estamos hablando de tiempos en donde la Corte Constitucional nos habla de un diluvio de datos, donde hace muchos años vimos esa portada de una gran revista norteamericana que decía los datos son el nuevo petróleo. Donde ya encontramos procesos de monetización de datos, donde encontramos fenómenos de Big Data, fenómenos de Open Data, fenómenos que nos permiten integrar Machine Learning, inteligencias artificiales para gestionar esa información de carácter masivo. Y ahí tiene que haber un elemento que traen las legislaciones, en especial la europea, y nosotros trajimos a nuestra legislación muchísimo de la legislación del GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo, y es la privacidad desde el diseño y por defecto. Privacy by design, privacy by default. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en los ciclos de vida del dato. Vamos a hacer un proceso de marketing, listo. ¿Dónde recolectamos el dato? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo está la seguridad? ¿Será que la categoría del dato que nosotros tenemos, equipos de recursos humanos, es que a nosotros nos llegan diagnósticos? Claro, claro. En recursos humanos hay unas bases de datos con muchísima información, muchísima información. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos en organizaciones del sector educación, categoría especial, niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo está esa recolección? ¿Cómo está la seguridad de esa información? ¿Cómo está la seguridad? Y estamos, como Colombia, estamos dentro del top 10 de las empresas más atacadas por un tipo de riesgo, del ransomware, tipo de riesgo donde hay un secuestro de información. Entonces, rápidamente, esto es lo que nos dice las medidas de seguridad, no nos dice sí o no, sencillamente márquelo si lo tiene. Tiene que ser con evidencia, equipos. No es que lo hablamos en un comité, no. Están los documentos aprobados, tenemos la documentación, tenemos herramientas de gestión de riesgos. ¿Cómo estamos en temas de acuerdos de confidencialidad? ¿Cómo estamos? Y no es solamente un tema administrativo, es un tema técnico también. Técnico, humano y administrativo. Entonces, ¿dónde está la evidencia? Tenemos políticas de copias de respaldo, de acceso remoto, tenemos información respecto a supresión de la información. ¿Cómo estamos en seguridad de esos requisitos en los controles de cambio? ¿Cómo están estos ambientes? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a dos elementos. ¿Estamos gestionando adecuadamente los incidentes? Y ahí los equipos conocedores nos van a decir algo. Nos van a decir, en ISO 27001 yo tengo todo, porque yo identifico y valoro los activos digitales de mi organización. Uno, la 1581 es norma especial, entonces hay que tener presente que hay que complementar
Ejemplo, lo del reporte del incidente a la SIC. Eso no está en la ISO, eso está en la 1581. Dos, la 1581 aplica para bases de datos físicas o automatizadas. Entonces, no descarten esos archivos físicos que pueden tener en una bodega porque también les aplica la 1581. Y llegar al concepto de las auditorías. ¿Será que esas lecciones aprendidas, ese juez que tenemos al interior de nuestra organización, nos permite mejorar? Hace muchos años, por allá en el sector financiero, cuando trabajaba, me decían los equipos de calidad, Claudia, lo que no se puede medir no puede mejorar. Entonces, es un elemento fundamental. Un incidente es la materialización del riesgo. Es clave lo que plantea la norma. Son 15 días hábiles después del conocimiento del incidente, la obligación de reportarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo vemos el reporte? Para los que equipos, si no conocen el Registro Nacional de Base de Datos, cuando uno ingresa, uno tiene la posibilidad de reportar novedades, actualizaciones, entre otros elementos. Y hay un registro, hay una pestaña específica para un registro de incidentes de seguridad. Cuando nosotros registramos un incidente de seguridad, cuando detectamos lo que pasó con esta base de datos, con datos personales, el mismo registro nos dice cuál fue el tipo de incidente. Afectó confidencialidad, integridad, disponibilidad, y empieza a jugar con estos elementos o estas características de seguridad de la información. ¿Cuántos titulares se vieron afectados? De una descripción, pero hay algo que me parece importante mencionar. ¿Cuál podría ser una de estas causales? Y dentro de estas grandes causales nos está contemplando justo el elemento clave de la sesión del día de hoy, y es el fraude interno. ¿Qué pasa cuando ya no es un fraude externo? ¿Qué pasa cuando ya el agente es un intruder? Ya está en mi organización. Entonces, con estos elementos, con este abrebocas, desde esta perspectiva, agradezco este espacio y ya le doy la palabra a los equipos que nos van a decir el cómo. No sé si habrán preguntas o las dejamos al final. Hola. Valentina. Hola. Sí. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta para la doctora Claudia? Si quieren también las guías, si quieren las publicaciones de la superintendencia, con muchísimo gusto a través de Intelligence IT les vamos a enviar todo. Eso sí sería interesante tenerlo. Muchas gracias. Claro que sí, cuenten con eso. Buenos días a todos. Gracias, doctor Claudio Escobar. Ahora vamos a ver cómo nosotros, por medio de la nueva versión de Certica, podemos llegar a proteger ese tipo de conductas y comportamientos de los insiders. Muy interesante, digamos así, que lo puedan preguntar y que lo puedan indagar a nivel de una herramienta. En este caso, la herramienta Certica de la nueva versión. Con nosotros está el ingeniero Steven Rueda, que les va a presentar ahora mismo la nueva versión de Certica. Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos.
Por favor, me confirma si ya se está viendo la pantalla compartida. Sí, sí se Sí, ve. señor, Señor. correcto. Listo, súper, súper. Excelente. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinario. Voy a hacer una presentación muy corta, voy a ir muy al detalle con respecto a la parte de lo que viene siendo séptica. Trataré de desglosarme en otras partes para ir entendiendo como tal el alcance. Esto es séptica en nativo de LP, ¿sí? Importante toda esta parte, eh, porque en el mercado también vamos a encontrar mucho tema de tenemos módulo D, pero séptica como tal es eso, un nativo de LP, en donde vamos a encontrar, ¿cierto? Como modo de plus, la posibilidad de auditar el movimiento del dato, sea por donde sea que se llegue a mover. ¿A qué voy con eso? Lo podemos auditar como tal la creación, el movimiento, la eliminación, el renombrar de documentos, las ediciones que se realizan, y eso lo vamos a encontrar acá en estos paneles. Por ejemplo, acá en el panel de data, vamos a ver cada uno de esos movimientos que se van realizando por cada uno de los documentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir encontrando las acciones que se realizaron, el destino hacia donde se movió, el origen de donde proviene el documento. También vamos a encontrarnos con esta parte, ¿cierto? De los usuarios y de las estaciones de trabajo desde donde se está realizando esta acción. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque hay un tema acá, una parte de la escalabilidad como tal de la ciberseguridad y es el no repudio. Entonces, también cumpliríamos con esa parte como a tener en cuenta. Bueno, ¿qué más información vamos a tener en cuenta aquí? La parte de quiénes son los usuarios que más han estado generando violaciones de políticas o, bueno, lo han intentado realizar. El movimiento de la data por categorías, cuando se ha realizado ese movimiento de datos. Por ejemplo, acá podemos ver que el 13 de abril se realizó un movimiento de información que ya ha sido categorizada bajo información de salud, información personal. Y otros movimientos se encuentran actualmente sin categorías. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver acá? Los movimientos auditados a modo general, los eventos que han sido bloqueados y movimientos por 365. En cuanto al movimiento del dato, también podemos auditar las aplicaciones que se utilizan en el entorno y de esta manera tomar en cuenta el tiempo dedicado por cada uno de los usuarios, ¿cierto? Y el tiempo general de cuando se ha estado utilizando esta herramienta. Podemos ver también el tema de qué categoría nos está trayendo, digamos que esta auditoría que se realiza sobre las aplicaciones. Lo mismo va a suceder en la parte de sitios web y obviamente encontramos la aplicación, en este caso la aplicación. Importante toda esta parte que Safetica nos permite generar la modificación de las categorías donde se encuentran asociadas las aplicaciones o sitios web. Y eso tiene un porqué. Y es para que Safetica como tal termine adaptándose a las necesidades que se tengan dentro de la organización, más no una organización tenga que adaptarse como tal a las políticas o normas que traiga una aplicación. Entonces vamos a encontrar todo esto apuntando hacia intuitivo, ¿sí? Un manejo intuitivo de la herramienta, un manejo interactivo y una flexibilidad que también nos ofrece la herramienta. Por acá vamos a poder filtrar por usuario, vamos a poder filtrar por la categoría de las aplicaciones. Permítanme un momento, iniciamos acá nuevamente sesión. Vamos a poder visualizar como tal las categorías donde se ha estado, digamos que utilizando mayormente, ¿sí? Estas herramientas. Pues, por ejemplo, yo quiero identificar cuáles son los navegadores que están utilizando en nuestra empresa. Esto sucede mucho, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, queremos empezar a generar bloqueos, que tal vez en algún momento usuarios tuvieron demasiados permisos, ¿cierto? Y ahora estamos empezando a generar, eh, la podemos llegar a generar como tal ese tipo de controles, lo podemos llegar a hacer. Lo que nos va a decir es que Séptica también sobre Séptica podemos llegar a generar un control de aplicaciones. También por acá nos va a ir reportando, ¿cierto? A partir de ese control de aplicaciones, el bloqueo que se va realizando. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver modo de demo, solamente, por ejemplo, bloqueo de un notepad, de una calculadora, y esto apuntando hacia las herramientas que ya vienen preinstaladas. Pero, ¿qué pasa con las que instalamos manualmente? También aplican, claro que sí, podemos generar ese tipo de bloqueo, por supuesto que sí. ¿Qué información nos va a traer acá? Importante todo esto, tener en cuenta la parte de la información que nos dice que hay aplicaciones actualmente que se encuentran sin categoría. Esto es importante tener en cuenta.
muchas veces al hacer un seguimiento sobre estas aplicaciones o sitios web que se encuentran sin categoría, encontramos muchas cosas que deberíamos empezar a tapar. ¿Sí? A modo de ejemplo, muy rápido, en esta misma semana, en una prueba de concepto con un cliente detectamos que había un usuario que estaba utilizando, ¿cierto? Un proxy para saltarse los controles que habían sobre el firewall, ¿sí? El antivirus tampoco detectó nada realmente. Y que estaba viendo el usuario un acceso a una plataforma de Ucrania para descargar películas. Eh, Pudimos detectarlo. ¿Por dónde? Por acá. Realmente lo vimos fue por este lado. En el tiempo que la estaba dedicando al uso de cierta plataforma, ¿sí? Estaba con mucho tiempo elevado y nos dimos cuenta también por esto, que no se encontraba categorizada esa plataforma. Entonces lo que empezamos a hacer fue una auditoría, lo que se detectó fue que X usuario, por ejemplo, digamos que fue este usuario estuvo utilizando esta plataforma, ¿sí? Durante X tiempo y revisamos como tal, aparte de eso, por acá podemos ver las URL donde estuvo navegando. Entonces damos un clic acá y nos llevó a esa película que estaba descargando. Entonces con Septica podemos llegar a hacer ese tipo de seguimientos mm, muy a la parte forense, ¿sí? Muy al detalle, muy desglosados. Que también vamos a encontrar por acá en la parte de los sitios web, que podemos filtrar esto por usuario, caso tal de que queramos identificar uno por uno de sus usuarios, que es lo que se ha estado realizando. Las categorías, ¿sí? Las categorías en donde se encuentran asociadas, de tal manera que yo pueda identificar si de pronto hay alguna aplicación, bueno, en este caso un sitio web, que se encuentre mal categorizado y merezca hacer un cambio. Lo podríamos llegar a realizar. ¿Qué más vamos a encontrarnos por acá? Los bloqueos realizados también lo que nos lleva a decir es que es con Septica podemos llegar a generar un control de sitios web. ¿Listo? Por acá, en la auditoría que se realiza de dispositivos externos, bueno, no se trae información en este caso para la demo, pero que vamos a ver acá, información de los dispositivos de manera muy genérica, de esos dispositivos que se conectan en las estaciones de trabajo, con un objetivo muy puntual, y es empezar a definir si esos dispositivos que se están conectando en las estaciones de trabajo deberían estar asociados a una zona militarizada que permita o que deniegue el movimiento del dato. Entonces, básicamente lo que vamos a poder realizar es que definamos el destino de ese dato, de este dispositivo, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a encontrar acá por la parte del behavior? De una manera muy resumida, nos va a entregar qué usuario estuvo realizando qué acción desde qué estación de trabajo, ¿sí? En este caso, qué aplicación estuvo utilizando, durante cuánto tiempo lo realizó, ¿sí? Y cuándo fue que realizó ese uso de esa aplicación. Lo mismo por acá en la parte de los sitios web, qué usuario realizó la navegación en X plataforma, durante cuánto tiempo, cuándo lo realizó y desde qué estación de trabajo. En este caso también nos trae la parte del protocolo y lo que les acababa de mencionar. Podemos ver esos sitios web puntualmente en donde estuvo navegando el usuario. Depende también muchísimo del cifrado de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, un WhatsApp. Nos encantaría poder llegar a identificar, ¿cierto? Ese envío de mensaje. No sé, ejemplo, Certica nos detecta que se ha cargado un documento a un WhatsApp web y ha sido compartido por WhatsApp web. Genial sería poder ver que se ha compartido, no sé, Steven Rueda le envió a Miguel este documento, pero no, plataformas como WhatsApp, van a haber otras muchas, que tienen un cifrado punto a punto en donde no se puede llegar a romper, ¿sí? Ese dicho cifrado. Entonces, por ende, no nos va a permitir hacer ese tipo de auditoría tan al detalle. Sabemos que se movió por WhatsApp. Listo, perfecto. ¿Qué debemos hacer ahí? Generar controles para prevenir que la información que tenemos dentro de la organización, que nosotros lleguemos a considerar sensible, se filtre a través de una mensajería instantánea. Dígase un WhatsApp, dígase un Telegram, dígase Meet, Teams y otro tipo de herramientas de mensajería instantánea. Entonces, esos serían los controles que deberíamos empezar a generar. Por acá también que deberíamos ver, por ejemplo, las cargas hacia la web. Un compartir por WeTransfer muy inocente, pero también sucede que al hacer ese tipo de compartir, cuando más, puntualmente más cuando lo hacemos a través de creemos un enlace, puede que ese enlace llegue a manos equivocadas y esas manos equivocadas van a adquirir la información que se ha apuntado a esa plataforma. Am, También vamos a ver por acá el movimiento por correo electrónico, ¿sí? Este movimiento por correo electrónico nos va a dar que el origen, el destino,
desde qué estación de trabajo, cuál usuario realizó qué actividades con ese documento, ¿cierto? En este caso el movimiento, y nos va a comentar si contaba o no contaba con algún adjunto. Importante también a tener en cuenta eso, ¿no? Porque nos va a estar auditando como tal cuáles son esas tendencias de movimiento de información. Entonces, por ejemplo, hacia dónde, hacia qué dominios se estaba moviendo información. Esto nos lleva a un punto, y es que cuando empecemos a generar controles, ¿sí? Nosotros podamos tener una visual de a qué dominios deberíamos asociar, al igual que el dispositivo que asociamos anteriormente a una zona militarizada, también lo empecemos a hacer con los dominios de correo electrónico. También lo hagamos, por ejemplo, con rutas compartidas dentro de nuestra organización para que definamos si la información debería o no moverse hacia esos destinos. De tal manera que cuando empecemos a hablar de políticas, ¿sí? Cuando empecemos a hablar de los controles que podemos llegar a realizar, estos tengan sus propias excepciones, ¿sí? Porque, bueno, ok, generemos un control totalmente restrictivo en cuanto al movimiento de la data y queremos que no se mueva por ningún lado y que no se vaya hacia ningún destino. Bien, pero estamos deteniendo el core del negocio, lo que, pues, bueno, está bien. Sí, tenemos que empezar a generar es más bien unas excepciones hacia dónde sí deberíamos empezar a permitir este flujo de información. ¿Sí? ¿Cuáles son esos destinos seguros? Y eso lo vamos a ver, empecemos por acá, por cómo empezamos a categorizar la información. Acá en Séptica podemos categorizar información, estas tres vienen por defecto, meramente para el demo, pero trabajamos con esta de finanzas. Nosotros podemos empezar a categorizar información a partir del contenido sensible del documento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos utilizando unos algoritmos que ya vienen predefinidos sobre Séptica para que detecte números de tarjeta de crédito, números de cuentas bancarias. Pero también podríamos trabajarlo de otra manera. Por ejemplo, podríamos llegar a sumar diccionarios, no sé, palabras clave que queramos o que ya tengamos identificadas, que me va a identificar a mí ese documento que corresponda a la categoría de finanzas. ¿Sí? Eso también puede jugar para definir, por ejemplo, privado, público, confidencial. Lo podemos manejar de esa manera. Tenemos es que definir previamente qué es lo que hace que un documento deba estar dentro de cada una de esas categorías que se lleguen a crear acá sobre la plataforma. Acá solamente estamos creando eso, esos grupos de datos, esas categorías. Y lo podemos hacer así, como les mencionaba, a partir del contenido sensible, dígase un algoritmo predefinido, dígase cargar palabras clave, o a través de expresiones regulares, también muy utilizado. También lo podríamos realizar a partir del origen del documento. Tal vez dentro de la empresa manejamos un CRM o un ERP o alguna otra herramienta de donde periódicamente se realice descarga de información y nosotros definimos, ¿cierto? O la empresa se define que toda esa información que proviene de esa herramienta debe ser considerada como sensible. Entonces lo que realizamos es encontramos la aplicación, ¿cierto? Y todo el documento que llegue a ser descargado de allí va a generársele un tagueo. Ese tagueo como tal va a quedar predominando sobre el documento de tal manera, ¿cierto? Que cualquier movimiento va a quedar registrado, obviamente, lo va a realizar, pero digamos que podemos llegar a extender políticas un poco más restrictivas, ¿cierto? Por acá podemos también hacerlo a través de las extensiones. Tal vez simplemente queremos es definir que ciertas extensiones queremos evitar que se filtren, hablando de los documentos, ¿cierto? Quieres, no sé, XLS, PDFs, docs, TXTs o inclusive otro tipo de extensiones, las podemos asociar acá. Esto casi siempre se utiliza, por ejemplo, para herramientas, ¿cierto? De diseño, JPGs, en donde, por ejemplo, tal vez como tal un escaneo no va a ser tan puntual y tal vez tengamos que trabajar es más hacia lo que viene siendo su extensión. Entonces, básicamente lo que hacemos es definir esa extensión y los vamos a empezar a categorizar. Clasificación existente, esto ya de pronto la herramienta, bueno, perdón, la herramienta, la empresa ha trabajado previamente con un tema de clasificación de datos con otro tipo de herramientas. Lo que hacemos es integrar acá con Séptica ese tagueo que se ha realizado con esa herramienta y sobre Séptica empezamos a crear las categorías necesarias para adoptar ese tagueo previo. Esa sería la manera en que generamos la categorización. Ahora, las políticas de datos en este caso, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo quiero asociar o quiero evitar que mi información que ya categoricé dentro de finanzas se vaya de la compañía? Entonces, básicamente lo que yo voy a generar es un bloqueo. Entonces, por ejemplo, acá ya venimos a jugar con, por ejemplo, con la categoría 1. Asociamos nuestra categoría, es muy sencillo, simplemente seleccionar y trae la categoría que ya creamos.
Y el bloqueo, ¿cierto? Es, digamos que el principal o digamos que el primer generador de acá de protección. También podemos manejar otro tipo de gestiones, por ejemplo, dejarlo solamente para una auditoría. Simplemente vamos a auditar ese movimiento de tal manera que quede registrado que el documento que se ha movido está asociado a la categoría de finanzas y que ya hay una política asociada. Listo. ¿Queremos auditar? Dejamos solamente la auditoría. Queremos empezar a generar notificaciones. Estas notificaciones son para el usuario final. Estas son unas ventanas emergentes que saltan una vez el documento, por ejemplo, un documento que contenga números de tarjeta de crédito, va a ser compartido. Entonces, cuando el usuario vaya a compartir ese documento por un WhatsApp, por un Telegram, por un WeTransfer, por un correo electrónico, lo va a intentar mover hacia un dispositivo externo. Lo que va a suceder es que al usuario le va a saltar una ventana emergente de notificación donde le va a decir, hey, estás moviendo un documento que contiene información sensible, ¿estás seguro que lo quieres mover? Sí, no. Y básicamente puedes declinar o continuar con la actividad. Lo puedes bloquear con, digamos que con anulación, esto básicamente es un bloqueo, pero habilita una opción de anular que simplemente lo que va a hacer es, déjame un comentario del por qué vas a mover el dato y obliga a que se deje ese comentario, solicita más o menos, creo que son 30, 40 caracteres para definir el movimiento de ese dato. Y por último, lo que les mencionaba, el bloqueo. Igual, una ventana emergente, pero ya simplemente bloqueando. No tiene ningún otro tipo de acción. Simplemente cierras la notificación y declinas el proceso. Punto. No tienes más. Y por acá puedes cargar las excepciones que mencionaba, lo de las zonas militarizadas. Acá básicamente son los bloqueos que se realizan, cargas hacia la web, envíos por correo electrónico, subir hacia un webmail, eh, transferencias dentro de la misma red, eh, impresiones, también es importante tener el control de impresiones. Un documento que se imprime se puede llegar a guardar en un bolsillo, sale de la empresa y muy fácilmente cuando llegue a casa puedo escanear el contenido como Google Lens. Entonces realmente es importante también tener ese tipo de controles. Y esa sería la parte de cómo bloqueamos. Ahora, ¿a quiénes? Se puede bloquear para toda la empresa, a los grupos que se lleguen a crear sobre el entorno o hacia un usuario puntual. Y sumado a los controles que generamos, ¿cierto? Podemos sumar el bloqueo como tal del clipboard, o sea, evitar que copie el contenido del documento y bloquear como tal lo que viene siendo capturas de pantalla. Y por acá vamos a ver el manejo como tal de lo que viene siendo los destinos seguros. Esto a medida que vayamos empezando a generar movimientos, simplemente aquí nos va a aparecer esos dominios o los dispositivos o las rutas de red que nosotros utilizamos de manera frecuente. Simplemente seleccionarlos y moverlos, ¿sí? Hacia alguno de estos dos puntos. O los podemos cargar de una manera manual, ¿sí? Definir esos destinos de manera manual. Es eso básicamente lo que podemos llegar a generar acá con Certica. Podemos de pronto acá en la parte de mantenimiento, importante mencionar que podemos llegar a generar alertas para el administrador, de tal manera que una vez se llegue a, no sé, intentar enviar un documento que está asociado a la categoría de finanzas, al administrador le llega una alerta diciendo quién fue, desde dónde, ¿sí? Desde qué estación de trabajo lo realizó y hacia qué medio intentó enviar ese documento. Eso sería como lo más relevante, la parte de los informes. Contamos con informes para contar con información de los dispositivos, del movimiento de los datos, de seguridad como tal, y una auditoría de seguridad. Integración con 365, meramente de auditoría, y la gestión sobre los usuarios y gestión sobre los dispositivos. Básicamente eso sería Safetica. No sé si hayan preguntas, inquietudes. Sí, tengo una pregunta. Este producto me imagino que se integra a través de un agente dentro de las estaciones de trabajo. ¿Cómo es la captura de la información para que en estos dashboards puedan identificar eso? Me imagino que es a través de un agente en todas Así las es, sí. máquinas. Tal cual. Es un agente, es un endpoint. Ok. Esa era una. ¿Y qué tan disruptivo o qué tan se integra fácil con el resto de hoy en día, como hay tantos agentes que ya uno está instalando en los equipos portátiles desktop, qué tan invasivo o de consumo generaría este producto o este agente eh, frente a que tenga un antivirus, que tenga este producto y que tenga, no sé, otros agentes que posiblemente generarían un consumo interesante de capturas de mucha información para poder gestionarlo y que el equipo no se vuelva pues extremadamente lento.
No sé qué tan, No, Inge, qué tanto muy buena consume el pregunta. producto. Inge, tiene un consumo promedio de un 4% de los recursos hasta un 8%. Eso depende mucho de pronto de las tareas que nosotros lleguemos a programar y de cómo configuremos las políticas. ¿A qué voy? Por ejemplo, tú puedes llegar a generar una política, ¿sí? Para que me identifique toda la información que se encuentra en la unidad C. Imagínate que esté auditando todos los documentos, todos los archivos de la unidad C, ¿cierto? Para que todos los empiece a categorizar bueno, categorizar en la categoría, valga la redundancia, los empiece a asociar a la categoría, más bien, que acaba de crear. Entonces, digamos que puede llegar a manejarse de una manera mucho mejor y así evitar tanto consumo de los recursos de la máquina. Entonces, digamos que a grosso modo se dice que el promedio de consumo está entre un 4 o 5%, a lo mucho a un 8% de los recursos de la máquina. Y estoy hablando de una base de un equipo que tiene 2 gigas de RAM, un procesador promedio, supongamos que un i3 de los primeros, entonces realmente es eso. Sí, digamos que no es mucho el consumo que realiza. Ahora, ¿cómo interactúa con el resto de los endpoints? Con la gran mayoría, sí, hay una interacción muy natural, sí, no nada invasiva. Sin embargo, si se llegase a detectar que de pronto se empieza a ver un tema de fuego cruzado versus el antivirus, muy fácilmente ya tenemos un proceso que es generar excepciones sobre los antivirus. Entonces, básicamente a partir de esas excepciones, ya evitamos ese fuego cruzado. Entonces, nativamente se puede decir que se tiene una buena compatibilidad, pero y si no, lo podemos manejar con excepciones. Ok, gracias. No dije, muchas gracias a usted por la pregunta.